Damos gracias al Señor por su misericordia, por su compasión, por permitirnos vivir, ¿verdad? Tener un nuevo día de vida. Eh, Darnos el gran privilegio de ser llamados sus hijos y principalmente de poder estar en este lugar desde la comodidad de nuestra casa. Yo siempre digo, esto es lo más genial que puede haber, porque en el tiempo de la pandemia, mediante esta tecnología que pudimos estar conectados, pudimos seguir congregados y pudimos seguir aprendiendo. Y hoy seguimos utilizando este medio que yo lo encuentro en realidad maravilloso. Todo, como dice la Ivonne, todo lo que Dios permite que se haga y lo que Él ha hecho es bueno. Simplemente es el uso que uno le dé a las cosas, ¿verdad? La televisión no es mala, pero depende de lo que yo vea en la televisión. El internet es exactamente igual, porque hay gente que dice, no, el internet. O hay gente que piensa que tener la Biblia en el celular es un pecado mortal. Sí, no es así. No es así. El que la Biblia esté en un papel no lo hace mejor o peor Biblia. Ni a nosotros nos hace mejores o peores cristianos el andar con una Biblia de papel o tenerla en la tecnología. Aquí lo importante es poner la palabra del Señor en práctica, ¿verdad? Eso es lo más importante, el contenido de la palabra del Señor. Y si la Biblia del teléfono dice lo mismo que la Biblia en papel, ¿cuál es el problema? Porque si fuéramos a lo antiguo, tendríamos que andar con la Biblia en papiro, ¿verdad? Para leerla. En ese tiempo no había papel. Pero hoy tenemos la tecnología y ¿por qué no utilizarla para la gloria del Señor? Para predicar, para que más personas conozcan al Señor Jesucristo y para aprender de la palabra del Señor, ¿verdad? Así que yo agradezco mucho, mucho, mucho a Dios por la tecnología, porque en verdad para mí es un regalo de Dios que nos ha permitido mantenernos en contacto. Y como siempre yo digo, y tal vez por mi problema de salud, que cuando camino mucho quedo muerta, pero debe ser que por eso también yo pienso, digo, es genial poder estar en la casa y poder aprender igual de la palabra del Señor sin tener que movernos, ¿verdad? Cuando yo era joven iba para todas partes, corría, saltaba, pero ahora ya, ya no lo puedo hacer. Así que vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy, que va a ser también, me gustaría que me interrumpieran, que me hicieran preguntas o que contaran algo, un aporte que tenga que ver con esta clase. Eh, eh, yo le decía al Señor de qué hablo y verdad que vamos a hablar de algo que todos hoy estamos necesitando y que es del Señor, de su ayuda, de su misericordia, de su compasión, de su protección. Amén. Así que hoy día vamos a hablar sobre esta protección del Señor. Así que le voy a pedir a mi hermana Ivonne que pueda orar para dar inicio. Hermana Ivonne. Amén. Padre amado, bendito Señor, en el nombre de Jesús y a través de tu Espíritu Santo nos presentamos delante de tu presencia con un corazón agradecido, Señor, por todo lo que dijo mi hermana Gloria, por las nuevas tecnologías que tú nos has dado, Señor, para poder seguir compartiendo tu palabra. Gracias, Señor, gracias, Amén. porque hemos aprendido mucho, mucho, mucho todo este tiempo gracias a esto. Yo te ruego, Padre bendito, que esta lección que vamos a aprender hoy día quede en nuestro corazón y podamos también enseñarla para que otros se puedan sentir seguros en ti, Señor, como nosotros estamos seguros. Tú eres nuestro refugio, nuestro pronto auxilio, Señor, nuestro castillo fuerte. Tú eres nuestra roca, Padre. ¿En quién más podemos estar seguros que en ti? Amén. Así que Amén. abierto nuestros oídos, nuestro entendimiento y nuestro corazón, Señor, para atesorar tu palabra. Bendice a mi hermana Gloria y a todos los Amén. que se van a conectar en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Vamos a hablar sobre nuestro cuidador. Como nuestra hermana justamente oraba, tenemos un cuidador, tenemos a alguien que está siempre preocupado de nosotros. Siempre preocupado de usted, preocupado de mí. Él es nuestro cuidador. Siempre está pendiente, ¿verdad? Y hoy vamos a conversar un poquitito. Déjenme subir esto que necesito. Ahí.
Y me gustaría que alguien me leyera el Salmo 121 del 1 al 8. El que lo encuentra me avisa y vamos a estar hablando un poquitito de este salmo, que es un salmo bien, bien hermoso y que el Señor hace tiempo me está inquietando con este salmo y yo no tenía idea que me iba a tocar hoy día la clase, pero yo dije, bueno, si me toca es porque tengo que hablar de este salmo, pero hacía muchos días que estaba, que el Señor me daba con este salmo, con este salmo. Así que si alguien lo encontró, el Salmo 121, puede abrir su micrófono y leerlo. ¿Sí? Amén, hermana Gloria. Amén, hermana Consuelo. Dios le bendiga. Amén. Alzaré mis ojos a los montes. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al repaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Gracias, hermano Consuelo. Dios le bendiga. Qué bonito Amén. el salmo, ¿ah? Qué lindo es. Yo lo estaba analizando y en verdad es muy bonito. Mire, no existe nada que pueda hacer frente a la protección de Dios. Ya Pablo decía, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si usted está pasando por alguna dificultad, tiene algún temor, tiene alguna preocupación, mire, el Señor dice que Él le protege, que Él le cuida, que Él está con usted y está además de su lado. Así que no hay nada que pueda desarticular a la protección del Señor. Nada, absolutamente. Eso dice, es lo que expresa este versículo, con claridad y con énfasis. No hay nada que pueda dañar al creyente que está bajo la protección de Dios. Eh, el Señor tiene bien claras las cosas en el sentido de que, ¿qué es lo que Él más protege de nosotros? Es nuestra alma, ¿verdad? De hecho, me parece que en Juan, me parece que dice que no temamos a los que matan el cuerpo, sino que a los que pueden matar el alma y enviarnos al infierno. Así que también tenemos que tener en mente aquello, ¿verdad? Dice, pero más que eso, lo que busca es expresar al creyente que está dotado de esa protección, para que se sienta seguro, confiado, fuerte y pueda hacer frente a su peregrinaje, su alzada, o sea, su caminar hacia arriba o su camino. ¿Por qué hacia arriba? Porque en el libro de Hebreos, hermano, cuando el autor habla de las pruebas, la idea que él tiene es de ir en un camino en ascenso, ¿ya? En ascenso y un camino que no es fácil de llevar. Entonces, cuando nosotros, no, el caminar del creyente siempre es hacia arriba, en ascenso, por eso que es más dificultoso, ¿verdad? Dice, sin duda alguna es un salmo sencillo, pero lleno de promesas. Desde el versículo 1 hasta el último, dice, son declaraciones fuertes que se apropian de la protección de Dios, sabiendo con confianza quién es Él y cómo obra en la vida del creyente. Escuchaba ayer una predicación que se las ahí estuve compartiendo a mi hermana Ivonne, y el pastor hablaba sobre buscar al Espíritu de Dios y conocer al Señor, saber quién es Dios, tener la certeza de quién es Él, de quién es el Espíritu que mora en nosotros y de lo que Él puede hacer. Entonces él decía, hay que buscar a Dios. Bueno, escuché otra predicación de él también, donde él decía que hay que buscar a Dios por lo que Él es. Y quizás ahí está la clave, de buscar a Dios para conocerlo, independientemente de que Él pueda o no pueda darnos lo que nosotros le estamos pidiendo. Lo que Él está diciendo es que tenemos que conocer a Dios. Y el que conoce a Dios
nunca lo va a dejar. Porque cuando uno conoce al Señor, el Señor te atrapa con su amor y con su compasión. Te atrapa. Ahí, ¿verdad? Oseas, me parece que dice, me sedujiste con tu amor. Yo lo encuentro muy, muy maravilloso. Si alguien de repente quiere hablar un aporte, por favor, interrúmpame nomás. Ningún problema, interrúmpame nomás. ¿Ya? Esto dice, no solo le lleva a hablar con claridad, describiendo el fiel amor del Señor y mostrándole como un lugar seguro, sino que invita a los demás miembros del pueblo a gozar de esa misma protección, diciéndole que aunque no lo reconozca de primera mano, el Señor también le protege y le libra de todos los males mientras viva, porque nada se escapa de su voluntad buena, agradable y perfecta. Y que muchas veces, hermanos, cuando Dios nos pasan cosas que no son tan buenas, que la Biblia dice que vamos a tener en este mundo aflicción, lo dijo Jesús, en este mundo tendréis aflicción. Él no dijo que no la íbamos a tener, pero Él dice que Él va a estar con nosotros, que Él va a ser nuestro guardador y nuestro ayudador. No es lo mismo vivir un problema con Dios que vivirlo sin Dios. La gente que no conoce al Señor vive desesperanzada. Y nosotros, hermanos, vivimos dificultades sabiendo que tenemos a un Dios que primeramente está viendo el problema y que tiene por ahí una puertecita que en algún minuto se ha de abrir para nosotros. A veces hay que esperar, a veces hay que esperar, pero el Señor también está esperando de nosotros nuestra fidelidad, porque Él también, no para Él, porque Él ya nos conoce, pero Él también necesita que nosotros sepamos quiénes somos nosotros. Porque cuando Dios nos prueba la fe, hermanos, no es para que Él sepa cuánta fe usted tiene o cuánta fe yo tengo, porque Él sabe cuánta fe usted tiene. Él le conoce. Lo que Él quiere es que usted se conozca, es que yo me conozca y que yo sepa dónde están mis limitaciones, dónde yo estoy fallando, que yo solita me dé cuenta. Las pruebas me hacen ver dónde está mi lado flaco, mi debilidad. ¿Para qué? Para fortalecer aquella área, ¿verdad? El Señor permite a veces que vivamos estos momentos para fortalecernos y para ayudarnos a desarrollarnos, a crecer y también a madurar. Pero de lo que sí estamos muy seguros es de que nunca, nunca, nunca vamos a estar solos peregrinando en esta vida. Nunca vamos a estar solos. El Señor siempre ha de estar con nosotros en los donde usted esté. Hay hermanos que me cuentan a mí a veces que dicen, hermana, me dicen, yo me siento tan mal porque el único momento en que yo, en la única parte donde pude orar en mi trabajo, era en el baño, hermana. Yo le decía, ¿cuál es el problema? No, pero es que el baño, no hay problema. Yo le decía, hermana, así que cuando usted entra al baño, ¿usted cree que Dios queda afuera? Entra con usted porque el Señor está en su corazón por medio del Espíritu Santo. Y eso es maravilloso, saber que Dios no es que va al lado de nosotros, está dentro de nosotros por medio de su Espíritu, ¿verdad? Entonces, cuando usted, donde esté, el Señor está ahí. Por eso que tenemos que comportarnos siempre de manera correcta, sabiendo que, como dice la Biblia, que el ojo de Dios está en todas partes y que todo lo ve y que todo lo escudriña, ¿verdad? Así que la protección de Dios está asegurada, porque no hay una parte que no pueda cubrir el Señor de nuestra vida. Todas las áreas de su vida, hermano, y de mi vida, el Señor las cubre. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de buscar del Señor. Me acuerdo que en la predicación que escuchaba decía el pastor, usted dé un paso de fe en búsqueda de Dios y los otros pasos los va a dar Dios hacia usted. Entonces,
es la búsqueda del Señor, es la búsqueda de Dios. Tal vez a veces nos falta orar más, clamar más, confiar más y aprender a esperar. Porque a veces tenemos que esperar largo tiempo para ver lo que el Señor nos tiene preparado, ¿verdad? ¿Cuál es el contexto histórico entonces de este salmo? Este es un texto que los judíos titulan El guardián de Israel y también es un canto gradual. ¿Qué es un canto gradual? Quiere decir yendo hacia arriba. ¿Cuándo se utilizaba esto? Cuando ellos iban subiendo hacia el templo o hacia alguna fiesta que celebraban los judíos, ellos iban subiendo y mientras iban subiendo iban cantando, ¿no es cierto?, estos cánticos de alabanzas y de fe y de confianza en el Señor, ¿verdad? Esto quiere decir entonces que es muy elegante con sus frases y muestra la hermosa predilección o preferencia de Dios por su pueblo en el tiempo de los judíos. La poesía hebrea es muy hermosa, hermano, es muy linda. Si no lea el Cantar de los Cantares, lea Eclesiastés, lea los Proverbios, es hermosa la poesía hebrea. El Antiguo Testamento está escrito en poesía hebraica y eso es muy, muy bonito desde el punto de vista literario, ¿ya? Literariamente el hebraísmo no, el hebraísmo es distinto. La poesía hebrea es muy bonita, está muy bien hecha, está muy bien compuesta, ¿ya? Así que estos salmos son bastante elegantes literariamente, muy bonitos y declaran la protección de Dios para con los suyos. Nosotros, hermanos, no somos cualquiera. El mundo nos puede ver como cualquiera y nos pueden hasta mirar en menos y a usted lo pueden mirar por encima del hombro y lo pueden menospreciar en su trabajo, en su casa, en la calle, en cualquier parte. Pero ¿sabe qué? Para Dios somos preciados. Dice su palabra que Él nos anhela celosamente. Imagínese usted cómo le ama el Señor. Por lo tanto, para Él, nosotros somos un pueblo especial. Él pagó por usted, pagó por mí. Y así como Él tenía su preferencia, su amor puesto en el pueblo de Israel, también lo tiene hoy puesto en nosotros, en su vida, hermano, en mi vida. ¿Qué está viviendo usted? ¿Qué está pasando usted? Mientras hablamos de esto, usted vaya meditando, vaya pensando, ¿verdad? En lo que usted está viviendo. Y si quiere hacer un aporte, interrúmpame nomás, abra su micrófono, yo no los puedo ver a todos, interrúmpame y me hace el aporte, la pregunta o lo que sea que yo se lo voy a agradecer. ¿Ya? Así no me siento tan sola, tan solita aquí. Amén. Es por esto entonces que el pueblo lo recitaba durante su peregrinaje. Y también es claro que hace referencia a que no es posible encontrar otra ayuda, otra fortaleza ni otra protección como la protección que nos da el Señor. ¿Quién más nos va a proteger como Él? Nadie, nadie, hermano. Ayer en el trabajo sucedió algo bien bonito. Yo no sé si va a tener repercusiones, pero sé que en el mundo espiritual sí las tiene repercusiones. Yo trabajo con un matrimonio adulto mayor y la señora le dio un accidente vascular y se pierde bastante, ¿no? En su mente. Pero a rato está súper cuerda, o sea, ella en realidad está cuerda, se pierde rato. Ellos son bastante ateos, los dos, muy ateos. Pero ayer en un momento quedamos solas, el caballero salió porque él es bien complicado y cuando él no está, ella aprovecha de hablar y de contarme lo que está en su corazón. Y estaba bien angustiada y me decía que se sentía tan sola. Y me preguntaba a mí, porque cómo yo lo hacía, yo le decía que yo tenía un amigo que se llamaba Jesús, que siempre estaba conmigo y que yo no me sentía sola porque Jesús estaba conmigo. Ah, me decía, que yo también puedo tener ese amigo. Sí, le decía yo, claro. Mire, usted lo único que tiene que hacer es arrepentirse de sus pecados y tiene que invitar al Señor Jesucristo a que entre en su corazón. Eso no tengo que... Y trataba de hilvanar frases para decirlo. No le decía yo, mire, yo le voy a decir cómo hacerlo. Yo le voy a decir y usted va a repetir, ¿ya? Pero no tiene que creer. ¿Usted cree? Sí, me decía, sí, yo creo. Muy bien. Entonces usted diga que se arrepiente,
y dígale: Jesús, te invito a vivir a mi corazón. Y lo decía. Entonces yo le decía: mire, desde ahora en adelante usted nunca más va a estar sola. Y aunque no vea a Jesús, Él va a estar con usted. Y nunca más, porque ella antiguamente, cuando era soltera, era chiquilla, los papás la llevaban a la iglesia católica. Ahora está media atea porque el marido es ateo. Pero en su tiempo ella fue católica. Entonces yo le decía: cuando usted busque ayuda del cielo, pídasela a Jesús. No se la pida a la Virgen María ni a los santos, porque ellos no le pueden ayudar. Pero Jesús, Dios, ellos sí le pueden ayudar. Pídale ayuda a ellos. Entonces, yo la guié primeramente a que ella conozca a Jesús, a que pueda ser salva y también a encontrar la verdadera protección, que es la protección del Señor. Yo sé que tal vez esto a ella se le va a olvidar en algún minuto, después se va a acordar, pero en el mundo espiritual, hermano, esto tiene una gran importancia, porque ella confesó con su boca y fuerte que ella le pedía perdón a Dios por sus pecados y que pedía a Jesús que entrara en su corazón. Lo dijo en voz alta. Entonces, eso en el mundo espiritual también es muy importante. Amén. De hecho, dice, en el principio entra en juego una pregunta clave que el salmista se hace y expresa también al resto del pueblo que iba en peregrinaje con él, ¿verdad? Porque él se hace una pregunta: alzaré mis ojos a los montes. Esa es una afirmación. Alzaré mis ojos a los montes. Y después viene la pregunta: ¿de dónde vendrá mi socorro? Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo aquí? No es que el socorro viene de los montes. Él mismo da la respuesta aquí. Dice: mi socorro viene de Jehová. Entonces, ¿qué está diciendo? Mi socorro no viene de los montes, viene del Señor, ¿verdad? Entonces es necesario, dice, destacar que el salmista expresa que esta pregunta la hace alzando su mirada hacia el templo y observando lo que era la majestad construida de Dios en la tierra. Recuerden, hermanos, que en el Antiguo Testamento la presencia de Dios solo estaba donde estaba el templo. Por eso es que ellos también dirigían su mirada hacia el templo. Pero finalmente, el salmista dice: de los montes no vendrá nada, sino solamente del lugar del templo, porque en el lugar del templo estaba Dios. Es de Dios que viene la respuesta, es de Dios que viene la protección, es de Dios que viene nuestro socorro y nuestra ayuda cuando nuestra vida está a veces pasando dificultad, ¿verdad? Parece ser que la respuesta es inminente y perfecta. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá mi ayuda? Bueno, solo de Dios, de ninguna otra parte. Y él lo había experimentado, el salmista ya lo había experimentado, por eso que lo está declarando. Es tan importante, por eso, hermanos, que es importante buscar a Dios para tener experiencias con Dios. ¿Sabe por qué? Porque uno habla con mayor propiedad, porque uno le dice a la persona: es que a mí, yo lo viví, porque a ti también te puede pasar, ¿verdad? Yo lo viví, también te puede pasar a ti. Entonces es importante buscar la presencia del Señor para tener nosotros también estas experiencias sobrenaturales, porque nuestro Dios es un Dios sobrenatural y que actúa en nuestra vida como solo Él lo sabe hacer, ¿verdad? Esto también dice, ofrece una aproximación de la importancia del templo para el pueblo, que el simple hecho de verlo era un recordatorio de cómo es el Señor Todopoderoso que guarda a Israel y que le protege. ¿Por qué era importante el templo? Como lo habíamos dicho, porque ahí estaba la presencia de Dios, no como hoy, que Dios está en nuestras vidas. En ese tiempo no. La presencia de Dios solo estaba en el templo, ¿verdad? Es por esto que le cantaban al aproximarse al templo, para saber que Él era su protección, su fortaleza y su porción. No el templo, lo que había en el templo. Dios, eso era su protección, esa era su fortaleza. Hermano, es bonito ir a la iglesia, hay que hacerlo, pero la protección nuestra no está en el culto, no está en el pastor ni en los hermanos, está en Dios. Usted va a la iglesia a escuchar la palabra del Señor.
Y es Dios quien le va a hablar a través del pastor, del hermano, la hermana que va a compartir la palabra, ¿verdad? Pero su protección no va a estar en el hermano o la hermana que predicó, va a estar en el mensaje. Y el mensaje nos va a hablar siempre de Dios. Así que nosotros tenemos que poner nuestra confianza absoluta en el Señor. Eso no significa que a veces tengamos que recurrir al pastor, a algún hermano por algún consejo, alguna orientación. Eso está muy bien. Pero otra cosa distinta, hermano, yo he conocido gente en nuestra iglesia, que yo sepa no hay nadie, ¿ah? Pero sí conocí antiguamente algunas personas que vivían detrás del pastor para todo. Ay, pastor, ayúdeme a orar por esto. Ay, pastor, ayúdeme. Ay, pastor. Entonces, no, pues hermano, también tenemos que nosotros aprender a depender de Dios con nuestras propias fuerzas. Porque cuando no esté el pastor o cuando no esté el hermano, ¿qué va a hacer usted? Tenemos que aprender a depender de Dios y eso ¿sabe cuándo pasa? Cuando lo conocemos. Como decía Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Qué quiere decir eso? Ahora te conozco, ahora sé quién tú eres. ¿Sabes por qué lo sé? Porque me contacté contigo, porque te busqué, porque te conocí y porque sé quién tú eres. Por lo tanto, hermanos, hay que buscar a Dios, hay que buscar su presencia, hay que leer su palabra, hay que estudiarla y principalmente ponerla en práctica, ¿verdad? Entonces, de acuerdo con la tradición judía, este es un salmo de David en el cual se evoca cuando se levantaban sus ojos hacia los montes de Jerusalén cuando estaban en dificultades. Cuando ellos se veían en problemas, siempre su vista está hacia arriba y nosotros también lo hacemos, ¿verdad? Es innato en nosotros, porque siempre sentimos y sabemos que Dios está en lo alto, por sobre nosotros. Y eso es así, Dios está por sobre nosotros. Así que nosotros cuando nos referimos a Dios generalmente también alzamos la mirada hacia arriba, ¿verdad? Como preguntándose, ¿y ahora quién me va a ayudar? Cuando estamos en problemas a veces decimos, ¿quién me va a ayudar? Bueno, Dios nos va a ayudar, Él nos va a ayudar. Pero en toda su historia dice, y siempre ha conseguido una respuesta firme. Y la reafirma muchas veces en este mismo salmo, que Dios es su guardián y que nada puede conmover esa fe que lo sustenta, hermano. ¿Sabe lo lindo de la fe? Que nadie se la puede quitar a usted. La fe que usted tiene es suya, Dios se la dio. A menos que usted solito la rechace, pero si usted la tiene ahí, nadie se la puede quitar porque es algo intangible, que no se ve. El enemigo no le puede robar la fe a usted, porque a veces hay hermanos que dicen, el Dios te va a devolver todo lo que el diablo te robó. Hermanos, eso eh, es una mala interpretación de la Biblia. El diablo a usted no le puede robar absolutamente nada. Si no, veamos a Job. Cuando el diablo quiso tocar a Job, ¿qué tuvo que hacer? Pedirle permiso a Dios primero. Amén, hermana Sarita. A Dios le tuvo que decir que le permitiera y Dios le dijo, tócalo aquí, aquí, pero su vida no la puedes tocar. Hermano, el diablo no nos puede robar nada. Somos hijos del Señor, estamos sellados con el Espíritu Santo, somos propiedad de Dios y el enemigo no le puede robar a usted nada a menos que usted se lo entregue en bandeja, que es muy distinto. Amén. Dígame. Quisiera aportar un poquito, bueno, si es que va a ser un aporte. A veces hay canciones que nosotros escuchamos que pelean con Satanás, con el diablo, que me quitaste, que me tienes que devolver y luchar contra... El Señor en ninguna parte de su palabra nos manda a hacer esas luchas con Satanás, ni a tratarlo, ni a conversar con él, por si acaso, digo yo, que le estemos, que nos arrebató esto, que nos arrebató esto otro, porque yo he escuchado canciones y escucho a la gente cantando esas canciones y no, Gloriña, nuestro protector es Dios, a Él solamente tenemos que acudir y nada de andarle haciéndole batallas ni luchas personales, digo yo, al diablo, ni cantando canciones donde lo mencionamos más a Él que a Dios. Es como un aporte nomás. Sí, muchas gracias, Ivonne, muy bueno y es muy cierto. A veces cantamos canciones que no corresponden y ahí entonces tenemos que tener cuidado. Por ejemplo, hay un coro que decimos, sálvanos, sálvanos. Hermano, el Señor no lo salvó a usted. ¿Por qué le pide que lo salve otra vez?
¿Se da cuenta que cantamos a veces canciones? Yo a veces no canto todas las canciones que cantan en la iglesia, me quedo callada, ataño mis manos, sigo el ritmo, pero no puedo decir la letra porque sé conscientemente que es un error. Yo no le puedo pedir a Dios que me salve si ya me salvó. ¿Cómo le puedo decir a Dios, sálvanos, restáuranos? Pero si Él ya lo hizo, cuando tú te convertiste, ya Él te salvó. Eres salvo, hermano. ¿Por qué le pides a Dios que te salve otra vez? Y con lo que decía Ivonne, justamente, el enemigo no nos puede tocar. Así que no le pidamos nunca a Dios que nos devuelva lo que el diablo nos robó, porque el diablo no nos puede tocar. No puede, somos de Él. Y si el diablo pudiera tocarlo, entonces tenemos un Dios que no es tan Dios. Y eso no puede ser, ¿verdad? Así que estamos protegidos, pero al 100%, hermano. Así que el enemigo, ¿sabe? Lo único que el enemigo puede hacer con los hijos del Señor es rondarlos y poner pensamientos en nuestra mente para hacer cosas que no corresponden y para hacernos creer lo que no corresponde. Pero hacer cosas con usted no puede tocarlo, porque usted es de Dios, es hijo del Señor. Si usted que es padre y viene alguien a pegarle a su hijo, ¿usted lo va a permitir? No, pues usted no lo va a permitir, porque usted es la mamá, usted es el papá, ¿verdad? Es lo mismo, somos hijos de Dios. El enemigo no tiene arte ni parte con nosotros, hermano. Solamente nos ronda y nos susurra, nos ronda y nos susurra. Y nosotros tenemos la libertad de escoger a quién le vamos a obedecer, a los susurros del enemigo o a Dios en su palabra, ¿verdad? Pero de ahí a que el diablo le venga a robar algo y que Dios, perdone la palabra que voy a utilizar, ¿ah? Con todo el respeto, pero que Dios sea tan tonto que no sea capaz de defendernos, no es así. Dios siempre nos protege. Así que hermanos, no, el diablo no le va a robar nada a usted. Que usted voluntariamente le entregue cosas al diablo, eso es otra cosa. Pero si usted está en Cristo, usted está en el Señor, el diablo nunca le va a robar nada a usted. A veces, mire lo que he escuchado a veces, hermano, cuando a una persona se le muere un familiar, piensa que el diablo se lo robó. No, pues mi hermano, si a todos se nos van a morir familiares y nosotros también vamos a morir y tal vez alguien nos va a llorar también a nosotros, es parte de la vida. Ahí no está el diablo, es Dios el que da la vida y Dios la quita cuando Él quiere. Entonces no le echemos la culpa al diablo de cosas que no tienen nada que ver. El diablo no tiene poder sobre nosotros, hermanos. Eso lo tenemos que entender. Dios está de nuestro lado y Dios derrotó al diablo. El diablo es un diablo derrotado, no se nos olvida eso. Dios está derrotado. Cuando Cristo resucitó, el diablo fue derrotado para siempre. Él dice la Biblia que anda como león. Mire la palabra, no dice león, dice como, y la palabra como es una comparación. Dice anda como león rugiente, o sea, nos quiere hacer creer a nosotros que es un león y que tiene mucho poder, pero no es más que un gatito, pues. No tiene poder sobre los hijos del Señor, no tiene ninguno. Así que, hermano, confía en el Señor, que solo usted no está, hermano. Amén. Cualquier otro aporte, pregunta, abra su micrófono, me interrumpe nomás, ¿ya? ¿Cuál entonces es el análisis bíblico de este salmo? Recordando claramente el pasaje en el cual el profeta Elías dice, se burla de los profetas de Baal, cuyos dioses se duermen o se van de viaje. En este caso, podemos ver la profunda relación con Dios con el salmista, ya que está enteramente seguro de que nunca Dios se duerme, ni se cansa, ni se da vuelta, ni se va al baño, perdone, ni está haciendo la comida. Está haciendo esa analogía. El salmista se está acordando cuando Elías cuando los profetas de Baal clamaban a sus dioses para que enviaran fuego del cielo y quemaran ¿no es cierto?, los sacrificios, y nunca cayó fuego del cielo. Entonces Elías se burlaba. Le decían, grítele más fuerte, a lo mejor está durmiendo, a lo mejor está descansando, a lo mejor está ocupado haciendo cosas. Grítenle fuerte. Eso es lo que tiene en mente el salmista cuando dice, nuestro Dios está pendiente. No es como el Dios de estos profetas de Baal, que por más que gritaban y se rajaban sus cuerpos y se sangraban sus carnes para que sus dioses lo escucharan, los dioses nunca lo escucharon.
Pero Elías simplemente hizo una oración y cayó fuego del cielo que consumió, dice que inclusive hasta el agua, las piedras, ¿verdad? Porque nuestro Dios es verdadero, es poderoso. Hermano, usted busque a Dios y descubra la presencia de Dios y lo espectacular que es Dios, y va a ver que Dios es espectacular y entretenido, hermano, porque Dios es muy entretenido. ¿Cierto, hermana Sarita? En nuestro día es muy entretenido, es glorioso conocer al Señor. Anoche hablaba el pastor de las experiencias con Dios y decía, cuando tenemos la presencia de Dios, no queremos que termine y le pedimos a Dios que nos lleve. Yo lo viví una vez, sentía que me moría y le decía, Señor, no importa, no quiero dejar de sentir esto. Es tan espectacular, hermano. Por eso que lo invito a que viva experiencias con Dios, porque Dios quiere ser con todos iguales. Él no tiene favoritos ni predilectos. Dios es con todos iguales. Entonces, si usted quiere conocer a este Dios glorioso, espectacular, que lo va a llevar al séptimo cielo en un segundo, que lo va a hacer olvidarse de todos sus problemas, que lo va a hacer, hermano, saltar de alegría y de una alegría que no se le va a ir, que va a quedar ese gozo en el corazón, no de andarse riendo solo como leso en la calle, sino que es un gozo del corazón constante, en medio de todo. Cuando conocemos al Señor, sabemos a quién tenemos como Dios. Una cosa es saber de Dios, hermano, estudiar la Biblia, conocerlos, ir todos los domingos a la Biblia, diezmar, ofrendar, eso es una cosa. Pero tener una experiencia con Dios es otra muy distinta, muy, muy distinta. Yo siempre digo y le pido al Señor que los que no han tenido esa experiencia la tengan. ¿Sabe por qué, hermano? Porque yo soy una convencida, porque lo he visto a través de mis 43 años de cristiana, que es casi toda mi vida, que lo único que cambia al creyente es la experiencia con Dios. La Biblia te hace saber quién es Dios, pero la Biblia te lleva a buscar de Dios. Y cuando tú conoces al Señor en esa experiencia tan personal y tan íntima, tú vas a decir, wow, me quedo corta, porque no hay palabras para describirlo. Entonces, hermano, si usted no ha tenido esa experiencia, comience a buscarla. Señor, yo te quiero conocer. Quiero conocer a ese Dios que dice la hermana. Quiero conocerlo. Quiero entrar en ese estado donde ojalá tú me llevaras al tiro, porque quiero estar contigo. Dios es espectacular, hay que descubrirlo, descúbralo usted si no lo ha descubierto, descúbralo, hermano, porque la palabra lo lleva a eso, ¿ya? Esto dice, ofrece una apreciación clara del carácter de Dios, que siempre sabe lo que está sucediendo en la vida de su pueblo y de su creación. Siempre está preocupado, está pendiente de cada uno de nosotros. Dice que nos conoce por nuestro nombre, que sabe quién es usted desde el momento que nació hasta que se va a morir y que yo me voy a morir. Él sabe quién somos, sabe nuestra historia, sabe tu historia, ¿verdad? Es por eso dice que no hay mejor lugar para permanecer que bajo su protección, bajo su sombra, bajo su poder y bajo su misericordia, ¿verdad? En este sentido, entonces, el salmista hace una declaración interesante, y es que no permitirá que resbalen sus pies, ni se dormirá mientras protege a su pueblo. ¿Qué le está diciendo? Yo no soy como los profetas de Baal, que tal vez estaban durmiendo. Yo soy el Dios que está pendiente, que está atento, que está con los ojos abiertos mirando a los míos, ¿verdad? Esto dice, no solo quiere decir que el salmista creía firmemente que nunca caería, porque Dios nos ha dicho que no vamos a tener problemas, ha dicho que nos va a proteger, pero en ninguna parte dice que no vamos a tener ni un problema, no dice, sino que el hecho de confiar en este gran poder fortalecía sus manos y afirmaba sus pies en su peregrinar hacia el templo. Aunque iban, mire, con unas chalalas, porque no habían zapatos en ese tiempo, los caminos eran pedregosos, llenos de espinos, de cardo, de defecación de animales, ¿verdad? Porque no había pavimento, no había nada de eso. Bueno, y más encima en su vida, cuesta arriba.
Entonces era difícil caminar, no era fácil, no es como hoy. Aún así, ellos iban confiando en que Dios los iba a fortalecer y que iban a llegar al templo para adorar a Dios. ¿Sabe? Lo único que ellos querían era llegar al templo. ¿Y sabe a qué? No iban al templo a pedirle a Dios nada. Ellos no estaban interesados en eso. No iban al templo a entregarle todas las peticiones al Señor, no. Ellos querían al templo a adorar a Dios. Mire qué genial. Cuando nosotros decimos vamos al culto, ¿sabe lo que es culto? Culto es ofrecerle algo a Dios. Amén, hermana Sarita, ¿verdad? Culto, yo le ofrezco culto, le ofrezco reverencia, le ofrezco adoración. Pero a veces, y hasta a mí me ha pasado, hermano, vamos a la iglesia a puro pedirle al Señor. ¿Se ha dado cuenta? Le vamos a puro pedir, y no es malo pedir, no es malo. Pero también hay que tener los momentos de adoración y no pedirle nada a Dios. No pedirle nada, solo adorarle, porque Él, su palabra dice que Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Si usted va al culto un día con el único interés de adorar a Dios y de buscarle, Dios, no dudo que le va a sorprender, hermano, le va a sorprender. Ya verá. Finalmente dice, es necesario recordar que no solo se trata de un canto gradual, por cantarse desde un tono bajo a un tono alto, también quiere decir gradual que va de menos a más, sino que también solía cantarse mientras caminaban cuesta arriba hacia el templo santo, lo que también puede ofrecerle a las personas una apreciación de la dificultad que tenían en aquellos tiempos. Entonces se asoma la posibilidad de que este hecho acerque al pueblo a la sensación de estar en una prueba o en un momento difícil cuando reconoce que solo Dios firmará sus pies y no le permitirá a usted caer hasta reducirse, sino que dentro de las pruebas permanecerá bien protegido. Es decir, Dios no permitirá que usted reniegue de Él. Dios no permitirá que usted pierda la fe. Dios le va a sostener en el momento de la prueba hasta cuando pase la prueba y usted siga siendo fiel al Señor, ¿verdad? ¿Qué hace Dios por su pueblo? En un tono más bien informativo, dice, el salmista comienza a narrar las bondades de Dios y la forma como su protección cubre cabalmente la vida del creyente, mostrándose de varias formas que es necesario conocer. Primero, le cuida con sus propias manos, lo cual quiere decir que no envía intermediarios, sino que personalmente está observando y protegiendo a su criatura, a su hijo, a usted, hermano. Dios está preocupado personalmente de usted. Permanece a su lado como sombra, es decir, que no se separa de usted por ningún motivo, nunca, sino que permanece pegadito a usted, cuidándole y guiándole y llevándole en todo momento. No permite que sufra daño, aunque va a sufrir problemas, pero daños que dañen su salvación, no lo va a permitir. Aún por cosas cotidianas de la vida, dice. En este contexto, el creyente está expuesto al sol cuando iban en peregrinaje, a la luna, todo el tiempo, al sol, al calor de día y al frío de noche. Y aunque esto suceda y pueda representar peligro, se encarga Dios de cuidarle y de no permitir que esto le haga daño, ¿verdad? Le libra de todo mal, lo que parece indicar no que no vaya a sufrir dificultades, sino que de todas ellas le va a librar el Señor eventualmente, porque hay que aprender a esperar en Dios también en los tiempos del Señor, ¿verdad? Cuida su vida para que pueda permanecer tranquilo, ya que su vida está siempre en manos del Señor y sin importar lo que suceda con ella, pertenece a Dios. ¿Quién le regala la eternidad? A quienes crean en Él, ¿verdad? El mayor regalo que usted puede tener y que yo puedo tener es la vida eterna con Él. Pues sabe, hermano, vamos a vivir una eternidad con Él. Así que acostúmbrese a adorar desde allá, porque allá solamente vamos a adorar a Dios. Nada más. Amén. Protege su entrada y sus salidas, lo cual implica que Dios sabe que el creyente acciona y se mueve todos los días, y aún en medio de sus planes y accionar diario y vida complicada permanece aún en todos sus quehaceres diarios, en la cocina, el que trabaja, en la micro, el metro, qué sé yo, Dios le está guardando. Y lo hace siempre, no a veces. Aunque resulte evidente el cuidado de Dios, y otras veces el creyente deba buscar cuidadosamente para encontrarla,
Siempre está ahí y siempre es evidente. Solo que a veces cuando no buscamos de Dios, no nos damos cuenta que Dios sí está ahí. Pero hay que darnos el tiempo, ¿sabe qué? De adorar a Dios nomás, de agradecerle por lo que Él hace y adorarle por lo que Él es. Porque yo siempre le explico a mis hermanos que hay dos cosas. A Dios se le agradece por lo que Él hace, porque le da la vida, la salud, el alimento, el trabajo, en fin, todo, la salvación, el perdón. Se agradece a Dios por eso. Pero a Dios se le adora porque Él es Dios, punto. O sea, no se le adora porque haga algo, se le adora porque es Dios nada más, porque Él es el único que merece adoración, ¿verdad? Así que hay que diferenciar esas dos cosas también. ¿Qué dice? Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y este peregrino no estaba buscando ayuda en lo alto de las montañas, estaba buscando su respuesta en Dios. ¿Y qué dice el versículo 2? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Entonces su ayuda vendría de Dios, no de los montes. A medida que el peregrino se acercaba a Jerusalén, no había diferencia si se aproximaba desde el norte, del este, del sur o del oeste. Total, igual tendría que atravesar montañas. Así fue que cuando este hombre llegaba al lugar desde donde podía ver las montañas de Judá, podía contemplar los lugares de adoración pagana en las cimas de la montaña. Siempre que en el Antiguo Testamento hable de lugares altos, está hablando de lugares de sacrificio, de adoración, ya sea a nuestro Dios o ya sea a dioses paganos. Siempre que la Biblia habla de lugares altos en el Antiguo Testamento, tiene que ver con rendir sacrificio, ¿ya? Allí era donde los paganos habían edificado sus altares, ¿se da cuenta? Y con toda seguridad su ayuda no vendría de la cima de aquellas montañas. Jeremías, en el capítulo 3 de su libro, en el verso 23, dice, ciertamente vanidad son los collados, o sea, los montes, y el bullicio de estos montes. Ciertamente el Señor nuestro Dios, en Él está la salvación de Israel, no en los montes, no en los cielos, no en los sacrificios a estos dioses paganos, está nuestro Dios. Esta era la idea que estaba presente en la canción del peregrino mientras se acercaban a Jerusalén. ¿A qué? A adorar a Dios. ¿Y qué dice en los siguientes versículos? No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Por cierto, dice, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda Israel. La afirmación no permitirá que tu pie resbale significa que Dios no permitirá que usted tambalee, que su fe permanezca intacta. ¿Qué dicen los otros versículos? El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. El sol, el Señor te guardará de todo mal. Él guardará, ¿qué cosa? Tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Aunque el viajero, aquí el viajero dice, aunque con otras palabras, nos indicó claramente que no estaba esperando recibir ninguna fuerza de los montes. Él lo que estaba esperando era recibir la ayuda de Dios, porque Él era su guardián protector y Él lo sabía, el salmista ya lo había conocido, sabía de quién hablaba. Entonces, si usted todavía sabe mucho de Dios, ha leído mucho la Biblia, va a la escuela dominical, investiga, pero no ha tenido esa experiencia donde Dios le quebranta, le hace reír, le hace llorar, le hace tumbarse de rodillas o quedar de guata y adorar y que le importe nada que él lo esté mirando, busque ese momento. Y después me va a contar, va a quedar maravillado, hermano. Observemos esta palabra que encontramos en los versículos 7 y 8 donde dice el Señor te guardará. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con el poder protector de Dios, con ese poder que no tiene comparación con otro poder protector. ¿Quién más que Dios nos puede proteger de la manera que Él lo hace? Correcta, perfecta, en el momento oportuno, cuando usted lo necesita, cuando yo lo necesito. ¿Sabe lo que tengo que hacer? No tengo que quedarme sentada esperando.
tengo que buscar de Dios. Enciérrase, si es en el baño, no importa, vaya al baño. Si no tiene otro lugar íntimo, donde sea, ore al Señor. Pídale a Dios que le revele su presencia y Él lo hará. Y Él lo hará. Él lo preservará a usted, estimado hermano. Recordemos que el apóstol Pedro en su primera carta lo expresó de esta manera: guardados por el poder de Dios. En nuestro salmo, el peregrino estaba dirigiéndose hacia Jerusalén. En su camino atravesaba montañas y campos, y el viajero dependía de Dios para su seguridad. Esta era una hermosa certeza. El salmista dijo que su ayuda provenía del Señor, que no le dejaría resbalar y caer. Le iba a costar, tal vez iba a romper un poquito los pies, pero no iba a caer, no iba a caer. Dice, hay otras referencias en las Sagradas Escrituras. Proverbios dice, porque el Señor será tu confianza. Él evitará que tu pie quede atrapado. Entonces, hermano, realmente podemos tener la certeza de que Él no nos dejará caer, que tiene cuidado de ti, que tiene cuidado de mí, ¿verdad? ¿Cuál es la aplicación de este salmo? El conocimiento de Dios siempre lleva al creyente a confiar mucho más en su protección, en su poder y en su palabra. Y el conocimiento de Dios tiene que ver con experimentar su presencia, más que saber mucho de la Biblia. Hay que conocerlo en la experiencia. Cómo Él se manifiesta a tu vida, cómo Él habla contigo, cómo Él se revela a tu vida, cómo Él habla, te dice, cómo Él te hace sentir su poder. Búscalo y te va a sorprender, ¿verdad? Él te va a sorprender. Esto no es solo porque sepa que el Señor cuida de su vida, sino porque entiende que todo sucede por una razón. Siempre hay un porqué para todas las cosas que tengamos que vivir. Y ese porqué, hermano, nos lleva a crecimiento, a madurez espiritual, ¿verdad? Entonces, la protección de Dios no quiere decir que el creyente nunca sufrirá dificultades. Quiere decir que cuando las sufra, no será derrotado. Mire, esto sí que es importante. Por eso es que no le dé lugar al enemigo. Él no tiene arte ni parte con usted, ¿verdad? No acabará con su vida y no romperá con su propósito eterno en el reino de los cielos. Dios tiene un propósito con su vida y con la mía. El enemigo no tiene ningún poder para terminar con eso. Así que usted no le dé al diablo más de lo que es, porque es un enemigo derrotado, no lo olvide, ¿ya? Es por esto que cada cristiano debe tomar las palabras del salmista para entender su propia situación. Entonces, sin importar cuán terrible hayan sido los hechos que tu hermano o que yo hemos vivido, el Señor estuvo allí para sostenernos y para buscarnos, para hablarnos, y solo tiene que ser lo suficientemente, nosotros tenemos que ser perceptivos para notarlo, a pesar de lo terrible que puede ser de la dificultad que se está presentando en ese momento. ¿Qué es lo que tenemos que tener? La sensibilidad de sentir a Dios y la disposición de buscarlo. Un rinconcito en su casa, una cita con Dios, y búsquele. Dígale que usted quiere conocerle a Él en experiencia, que usted ya lo conoce por su palabra, que usted ya sabe de Él, sabe quién es Él, pero que ahora quiere experimentarlo. Experimente a Dios y verá que va a haber todo de otro color, todo distinto. ¿Por qué? Porque Él es nuestro cuidador, Él es nuestro guardador. Dice que cuidará nuestra entrada y nuestra salida desde ahora y para siempre. Amén. Así que, hermano, a seguir confiando, a seguir creyendo, a seguir buscando. ¿No ha tenido una experiencia con Dios? Búsquela, búsquela. No se canse de buscarla en la intimidad, en su casa. Hay hermanos que han sentido la presencia de Dios en la micro, en el metro, en su casa, en el camino, yendo de la iglesia a su casa, en distintas partes. Dios está en todo lugar. Así que no solamente va a ser en la iglesia, búsquelo en su casa, búsquelo donde sea, Dios se le puede manifestar. Así que, hermano,
que Dios, espero que esta lección les ayude en su vida cotidiana, que eso es lo más importante. Si hay alguna pregunta, alguna acotación, tenemos un minutito para hermana Sarita. Hermana Sarita, adelante. Solamente una acotación, hermana Gloria, y agradezco Amén. al Señor por esto, por lo que usted ha dicho, buscarle donde le llamemos, Él está. Y yo así rapidito, después de 3 meses de casada fui a dar a un sanatorio del pulmón y estuve ahí 5 meses. Entonces, la única forma de poder buscarle y adorarle, porque estaba en estas piezas comunes, toda la gente tenía que levantarse a las 7 de la mañana, estaba en pie. Amén. Yo me levantaba a las 6 de la mañana, me iba al baño. Todas las mañanas, durante esos 5 meses, yo en el baño, en una ventanita chica, oraba y el Señor era mi consolador, mi fuerza, y me hacía sentir su maravillosa presencia. Doquiera que uno lo llame, hermana, doquiera que uno lo busque, Él siempre está. Eso. Qué bonito testimonio. Qué bonito, hermano Sarita. Muchas gracias. ¿Ve, hermano? A Dios se le busca en cualquier lugar, así que usted no se detenga. No diga, ay, que esto es el baño. Si cuando usted entra al baño, el Señor no se va a quedar afuera esperando. Él entra con usted. ¿Ve? Y nuestra hermana Sarita buscaba a Dios en el baño y él fue su protector. Si hay alguien más que quiera decir algo, nos queda medio minuto para una pregunta, una acotación, una opinión. Todo bien recibido, ¿verdad? Para saber que no estoy sola aquí con la hermana Sarita. ¿Ve? ¿Hay alguien más que quiera decir algo? Si le Algo gustó la chiquitito, clase. Karina. Ivonceña, dime. Que usted decía mientras daba la clase que nosotros vamos al culto a dar adoración al Señor. Vamos a adorarle, alabarle, agradecerle, ¿cierto? Exaltar su nombre. Pero a veces vamos con peticiones. Nosotros en nuestro templo igual tenemos un culto para hacer peticiones, que es el día viernes. Y Amén. ese día no vamos. El día de hacer peticiones no vamos, pero el día en que vamos a darle adoración al Señor, ahí aprovechamos de pedirle. Entonces yo Amén. decía que necesitamos aprovechar todas las instancias que tenemos para adorar al Señor y también aprovechar las instancias de oraciones comunitarias para poner nuestras peticiones delante del Señor. Eso, hermana Gloria. Gracias, hermano Ivonne. Hermano, yo sé que todos oramos en la casa, pero las oraciones comunitarias son tan importantes. Yo sé que hay personas que no pueden ir. Por ejemplo, mi hermana Sarita, ella fue fiel a la oración por años, pero ahora no puede ir. Eso no es problema, porque eso es un problema particular. Pero si usted puede ir los días viernes a las 7, mi hermano Omar, generalmente lo veo ahí. Hay que ir, hay que estar. Esa es la oración comunitaria. Haga un esfuerzo. Sabe que Dios premia, recompensa nuestros sacrificios. Yo cuando me convertí estaba en todo, hermano. Tenía que estar a las 6 de la tarde, allá estaba metida. A las 5 de la tarde, allá estaba. A la escuela dominical tempranito, allá estaba. Entonces, también Dios espera que nosotros hagamos cosas, pero a veces nos conformamos con ir el puro domingo y nada más. Por ejemplo, a mi hermana Sarita la dejó fuera por una situación particular, pero ella fue un ejemplo en ese caso. Ella estaba todos los viernes, todos los domingos, estaba en todas las hermanas Sarita. Así que ese es un caso especial. Pero hermano, hay que estar en todas con Dios. Dios espera que nosotros estemos en todas con Él. Cuando no se puede, no se puede. Pero si usted puede, hermano, vaya a la casa del Señor,